y sí hay bastante tránsito de peatones en la vía y no se puede, bueno, digamos, culpar a los peatones porque tampoco tienen por dónde cruzar, ¿no? A pesar que es una vía de evitamiento, no existen ahí puentes peatonales que debería tener al ser una vía de alto tránsito. Entonces el peatón se ve obligado a cruzar de un lado a otro para tomar los vehículos, sobre todo que lo movilizan, ¿no? Supongo, lo que pasa es que las vías de evitamiento, como comentaste al inicio, deben estar fuera de la zona urbana y es así como se construyen en su momento cuando se construyen. La vía misma de evitamiento es la que atrae a población después. Entonces, en su momento cuando se construyó esa vía de evitamiento, supongo que esa zona no tenía población, no existía el mismo hospital, el mall que existe ahora, que genera, ¿no? Mayores peatones, viviendas. Después de la construcción ya de la vía, es donde se empieza a poblar a los alrededores de la vía de evitamiento, se empiezan a generar negocios. Si hay negocios, se genera viviendas. Y ahí es donde incrementa el flujo de peatones. En su momento, entiendo que no había muchos peatones y la vía de evitamiento estaba fuera de la ciudad, por eso es que no han proyectado puentes. Semáforos sí hay, bueno, no muchos, creo que dos, tres, en toda esa tangente, pero por la falta en ese momento, como digo, que no había muchos peatones, supongo que no proyectaron la vía de evitamiento, ¿no? Puentes peatonales, ¿no? Pero que sí son muy necesarios ahora. Claro, sobre todo ahí en la salida del mall, o para cruzar hacia el hospital regional, que es donde la gente más camina, ¿no? Ahí tiene que haber puentes peatonales. Con, con acceso, bueno, hay puentes peatonales, seguramente ha visto en la ciudad de Lima, donde tiene acceso también para rampas, para silla de ruedas, personal discapacitado, ¿no? Que sea para todo tipo de peatón. Eh, Bueno, eso si es que lo ves desde el lado de infraestructura, porque también el tema no es solamente infraestructura, sino la educación vial de los conductores y el que no hay un ordenamiento en tema de transporte. Si tú pasas por el, ves que se cruzan de todo, ¿no? El tránsito pesado que es normal por la Panamericana, pero existen combis, taxis formales, informales, mototaxis, triciclos, todo tipo de vehículos cruzan por esa zona. Y una solución también iría por reordenar ese tipo de tránsito, ¿no? No dejar el tránsito pesado y de repente solamente taxis, los mototaxis, tratar de enviarlo por vías paralelas para que no se genere tanto conflicto. Así es. En realidad el cruce peatonal se refiere, supongo, solamente a los semáforos, porque no he visto un puente peatonal en esa zona. Claro, lo que pasa es que el tema del transporte es un tema bastante complejo y tiene varias aristas en las que se debe atacar y una de ellas es la educación vial de los conductores y también de los peatones. Nosotros como peatones no podemos, por más que estemos apurados, cruzar por donde nosotros se nos venga también en gana, ¿no? Tenemos que respetar la señalización y tampoco es que pongamos cruces, pues, no sé, cada 100 metros para el que está apurado, porque al poner muchos cruces, el tránsito de los vehículos también se vuelve más lento, porque en cada cruce vas a tener que poner un controlador o un semáforo que te vuelve lento el tránsito del vehículo y se genera mayor congestión. Por eso que los puntos para cruces está bien, el tema es la educación vial que no respetamos y llegamos al cruce. Por eso el tema de la educación vial, que es un tema
que depende de nosotros, de los peatones, de los conductores o de las personas en general, que también se debe atacar, ¿no? Es un punto clave. En cuanto a las características de la vía, como tal, como infraestructura, ya le ha quedado, pues, bueno, si lo ves desde el lado de calidad, es una zona que se daña bastante, ¿no? Si lo ves el tema de calidad del pavimento. Posiblemente le hagan falta algunas mejoras, debe haber algunos temas de filtraciones, humedad que dañan rápido el pavimento, porque le han hecho un mantenimiento, tengo entendido, creo que cerca de un año atrás, que estaba bien, pero en la actualidad ya lo ves deteriorado, ¿no? Es un tema de que tienen que darle alguna del tema de flujo del agua, el agua subterránea que lo afecta. Eso es calidad del pavimento. En cuanto a geometría del pavimento o de la vía, ahí en los dos carriles que tienes más el auxiliar, por la cantidad del tránsito y lo desordenado que esté el tránsito, como hablábamos, la mezcla de todo tipo de vehículos, también ha quedado corta la vía ya como geometría. Entonces, sí es deficiente ahora la geometría y el ordenamiento y también hacer una calidad de la construcción. También le falta un poco, sí es algo oscuro cuando cruzas, sobre todo en el carril del que está el hospital. En el lado del mall hay más iluminación en ese carril, ¿no? En el lado del hospital y hacia más adelante hacia el semáforo sí le falta un poco de iluminación. No, tema de accidentes no tengo una data, porque digamos, para ver cuál es el punto crítico tienes que ver una data de los reportes, o sea, de la policía o el que registra los accidentes, ¿no? Pues se tendría que ver de repente en la comisaría más cercana, que es donde se registran los accidentes, cuál ha sido el punto más crítico. Pero si ves el tema del flujo vehicular y la cantidad que se genera, supongo que es entre el óvalo y el primer semáforo del hospital regional, ahí es donde se concentra la mayor tránsito y donde cruzan, como dices, los peatones por apurados o por emergencia al hospital. En esa zona debe estar el mayor punto crítico para accidentes. Ya. Lo más rápido que se podría hacer ahí es un reordenamiento, con una ordenanza municipal, ordenar más el tipo de vehículos que deben transitar por esa zona, ¿no? Quitar algunos, como digo, mototaxis, algunas vías paralelas, de repente las líneas de transporte urbano más controladas. Ese sería un tema paliativo más urgente, porque un tema, digamos, de control o de solución se va a dar con lo que están ahora iniciando la construcción de la nueva vía de evitamiento. Eso va a evitar que ese tránsito pesado que pasa por ahí ahora, y ahora va a ser por la nueva vía de evitamiento, ¿no? Supongo que eso tardará un año y medio en terminar y eso va a ayudar bastante con el tema del tránsito en esa zona. La gerencia de transportes del gobierno regional y la municipalidad son los primeros llamados a ver el tema del transporte. Son los que directamente tienen que hacer un ordenamiento, bueno, territorial del área urbana de la ciudad, ¿no? Como opinión de repente del Colegio de Ingenieros, donde hay un área especializados en temas de transporte, que pueden hacer modelaciones. Supongo que hay muchos temas ahí que están investigando porque hay profesionales especializados en ese tema de transporte, con apoyo como digo, del Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, que es como que ven temas de ordenamiento, pero como institución, tanto el gobierno regional a través de su gerencia regional de transportes y la municipalidad
son los primeros llamados a ver este tema que se genera ahí, ¿no? Como te digo, tendría que haber ahí algún control, de repente, no sé, poner unos serenos o algo para de tal manera que el flujo de las personas sea por los puntos existentes ahora, uno de los cruces peatonales, no cruzarse por todo lado. Y a veces uno hemos visto que de manera propia no lo hace, siempre espera que alguien lo esté guiando, ¿no? De repente poner unos inspectores de tal manera que traten de llevarlo a las personas hacia los cruces peatonales y respeten los semáforos, bajaría un poco el índice de accidentes en esa zona, como medidas rápidas mientras se implementa, como digo, alguna ordenanza para ordenar el tránsito y algunos otros dispositivos como control de o construcción de puentes peatonales serían los más prontos a ejecutar. Ok, listo, hasta luego, chao.